Hola amigos, ¿cómo están? Freddy por acá. Una nueva semana de podcast. ¿Ya? Bueno, cambiamos un poco la calendarización que teníamos el año pasado, que eran todas las semanas. Se hizo un poquito pesado, creo que les conté. Así que estamos semana por medio. Ahí vamos a ir viendo cómo se nos da. Ahí lo interesante es que también nos da más tiempo para planificar y estructurar un poquito mejor el contenido que vamos a ir presentando durante los distintos capítulos. ¿Ya? Y por lo mismo, hoy día hay un invitado muy especial que hoy día trabaja en una industria que creo que les va a llamar la atención, porque de repente uno escucha mucho de ellos, pero desconoce cómo la transformación digital, la tecnología interviene en una industria como esta. Ya, así que va a estar súper interesante y quiero hacer nada más que aprovechar el espacio para dar el agradecimiento a toda la gente de Aquasur que nos recibió durante esta semana en el evento corporativo. Estuvimos allá en Puerto Montt, en Puerto Vara, la gente muy amable, y darle las gracias a todos los que nos recibieron y se acercaron a conversar con nosotros. Solamente quería decir eso, y está con nosotros Marcelo Fuchs. ¿Ya? Marcelo está liderando los proyectos o lo que es la transformación digital, la implementación tecnológica en la Fundación Arturo López Pérez. ¿Ya? Marcelo, por favor, preséntate aquí a nuestro público para que te conozca. Hola, buenas. Bueno, primero agradecer la invitación. Estoy feliz de estar acá. Como muchos invitados anteriores, por lo que he seguido en el podcast, también soy un escuchante del podcast. Así que nada, muy agradecido por esta instancia y poder estar acá contigo compartiendo algo. No soy el que lidera la transformación digital, soy parte de los que lideran la transformación digital, porque llevarse todo el crédito, imposible. Eso quiero dejarlo bien claro. Y eso, mi nombre es Marcelo Fuchs, yo trabajo hace 6 años y medio ya, en la Fundación Arturo López Pérez, básicamente en el convenio oncológico. Yeah. El convenio oncológico es una de las empresas de salud privadas más grandes de Chile. Tenemos más de 1.100.000 beneficiarios. Por ende, una responsabilidad enorme la que uno tiene en pro de darle protección oncológica a las personas. De hecho, recién se decretó por parte del gobierno una alerta sanitaria, digamos. A ese nivel está llegando el tema del cáncer en Chile. Por ende son temas que son muy complicados cuando una familia se enfrenta a esta situación. Por eso siempre nuestro propósito ha sido entregarle protección a las personas, protección de salud financiera, protección emocional, ¿no? Ese es como el propósito del convenio en sí, ¿no? Y todo eso con el respaldo, obviamente, del Instituto Oncológico, que es la clínica que siempre ha estado en punta en tecnología en la atención de los pacientes oncológicos. Marcelo, bueno, este es como la introducción y ya son interesantes, incluso lo que tú mencionas llena un poquito, ¿cierto? Conocemos, estamos normalmente relacionados a industria del consumo, pero tener la oportunidad de poder conversar sobre este tipo de iniciativas, sobre estas cosas, digamos, que están haciendo, por ejemplo, en este caso la Fundación Arturo López Pérez, también nos da visibilidad justamente de lo que dices tú, de esta normativa pública que apareció, ¿cierto? Y que pone esta enfermedad como una de las prioridades. Exactamente. Ese tema es bastante potente a nivel nacional. El tema del cáncer es la principal causa de muerte en Chile, y hay que darle el protagonismo que requiere, ¿no? Hay que hacerse cargo de eso, ¿eh? El tema de las listas de espera, todo eso repercute mucho en el tema, y el tema oncológico por lo general afecta muchísimo a la familia en temas financieros, ¿ya? Y ahí es donde el propósito principal y el objetivo de la fundación ahora está muy fuerte en tratar de llegar a los más vulnerables. ¿Ya? Por ende, la responsabilidad de un convenio oncológico cada vez agarra más y más protagonismo en ese rol, ¿no? Y la tecnología está cumpliendo un tema importante ahí. Siempre lo ha tenido, pero querámoslo o no, somos una fundación.
La Fundación Arturo López Pérez tiene una imagen, un prestigio sumamente potente, bueno, tiene un top of mind muy, muy fuerte en lo que es salud, en lo que es oncología, pero es una fundación, lo cual eso que te dice que los recursos siempre son limitados, siempre se está invirtiendo en conocimiento, en infraestructura, qué sé yo, orientada al cáncer, pero son muchas las aristas y eso hace que esta empresa sea muy especial, muy, muy especial, porque si yo me comparo con una clínica, no es tan similar a una clínica, o sea, tiene este tema de ser fundación, de compararnos a empresas sin fines de lucro, ¿no? Pero a la vez tienes todo el tema de la salud, de compararte con clínica, y a la vez tiene un convenio oncológico que es muy muy fuerte, que viene a ser un símil a una empresa de seguro, sobre todo en infraestructura, ¿no? En normativa, en infraestructura. No estamos normados bajo la Superintendencia de Seguros, pero uno apunta a esos estándares. Entonces hay un manejo de información y de flujo de información bastante grande, donde tiene que convivir el mundo del símil a un seguro con el tema de donaciones más el tema clínico. Entonces, bien especiales y todo bajo una misma empresa, un mismo root. Entonces, es como tener 3 empresas en una o más, y también hay una parte importante de prevención, una parte importante de estudios, se está formando una OTEC. Entonces, tiene muchos tipos de negocios dentro de una misma estructura y eso lo hace mucho más interesante, más desafiante, sobre todo con el aspecto tecnológico. Qué interesante lo que nos está contando. Y bueno, Marcelo, coméntanos cómo ha evolucionado tú para hoy día estar en el lugar que estás, cómo se dio también la posibilidad de llegar a la fundación. Larga historia. Aquí vamos a pasar la hora entera. Mira, yo la verdad que desde chico lo que siempre me motivó fueron las aplicaciones. Esa es mi pasión, ¿no? Yo tenía, no sé, 15 años y ya estaba haciendo cosas en Flash en esa época, monitos que se movían. O sea, yo nunca jugué videojuegos, ponte tú, yo descargaba una aplicación de Adobe, de Corel Draw, de todas estas cosas que habían antes y me ponía a jugar y me ponía a desarrollar cosas y le mandaba a mis amigos que no estaban ni ahí con eso, pero yo gozaba con ese tipo de cosas. O sea, siempre estuve muy vinculado al tema aplicativo. Pero después, bueno, yo estudié ingeniería comercial, ¿ya? Y claro, dentro de esta aversión a las herramientas tecnológicas y cosas, a medida que empecé a trabajar, yo me inicié en el mundo financiero, como control de gestión por ese lado. De hecho, partí trabajando en venta, pero a la semana ya me di cuenta que estaba haciendo todos unos sistemas en Excel que proyectaban las ventas de mis compañeros y me pedían acompañarlos a la reunión. Entonces ahí duré 3 meses porque yo sabía que lo mío iba por otro lado. Y ahí me empecé a meter en control de gestión y todo este tema más de análisis financiero, pero siempre orientado a los desarrollos. O sea, sí fui dentro de esas unidades el que ejecutaba herramientas y hacía cosas en base de datos, en Access, en Excel y cosas un poco más avanzadas en ese sentido. Así que siempre he sido como el ingeniero comercial, menos comercial y más ingeniero que todos conocen. Y de ahí estuve muchos años en la industria bancaria por todos lados y llegué a la pyme, a liderar una empresa familiar. Y ahí me tocó bailar con la fea. En una pyme ya los recursos son limitados, ya no tienes acceso a las herramientas y ahí me tocó desarrollar un montón de cosas y buscar un montón de alternativas, pero armarlas uno. Y ahí yo creo que ahí fue mi mejor escuela porque me desarrolló en ser busquilla, digamos, y en buscar soluciones, alternativas más rápidas. Y eso ha sido lo que me impulsó a llegar donde estoy, ¿no? Antes de irme a la empresa familiar, yo trabajé en la Fundación Arturo López Pérez. Eso fue el 2010, 2011 por ahí. Y ahí estuve 10 meses
justo ahí tuvimos este tema en la empresa familiar, entonces yo acepté el desafío y duré muy poquito tiempo. Y por esas cosas de la vida, en el 2019, justo antes del estallido social, me llamaron de nuevo a la fundación para apoyarlos con un proyecto. Y ahí ya estoy hace más de 6 años y ahí ya he ido escalando, digamos, por distintos roles. Ese es como el background que he tenido. Marcelo, y esto, tomando tu perfil, tú lo mencionaste, ¿cuánto te sirvió? ¿Era un diferenciador el hecho de saber utilizar herramientas, construir cosas, versus lo que podían llegar a ser tus compañeros, siendo que tenías, tú decías, este rol como un poco dual, pero sin querer, digamos? Sí, es que yo creo que es como muy clave en estas cosas la creatividad. Y yo me considero una persona muy creativa. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, ahora a ti te hablan de la inteligencia artificial, te dicen, oye, todo se puede hacer con ChatGPT, y te sientas ahí y tienes el chat al frente. Bueno, ¿ahora qué hago? Es verdad. Si es que no llega alguien y te dice, ahora puedes hacer esto, mira qué bueno, pero ¿qué hago? Y ahí yo creo que ese es como el diferencial, o sea, el cómo hacer que las cosas se te ocurran y buscar alternativas, y si esto no me funciona, mover por acá. Yo creo que ahí es donde he tenido más chance de evolucionar más rápido en ese sentido. Y lo otro es la pasión. Estas cosas te tienen que gustar. El tema de la tecnología está muy asociado al músculo cerebral, ¿no? Y también se entrena. Entonces, si uno tiene pasión y lo entrenas más, es mucho más fácil desarrollarte en este mundo. Por lo general uno dice, no, es que soy muy viejo, la tecnología no va conmigo. O sea, mentira, pero si tú le dedicaras 12 horas y tuvieras desarrollada la paciencia que tengo yo para equivocarme 4 veces en apretar el botón y volver a hacer todo lo que había hecho, serías mejor que yo configurando aplicaciones, seguro. Sí. Que yo no me considero un tipo brillante, pero con paciencia. Yo creo que eso es como la clave, ¿no? Pero ese es más o menos es lo que yo he como ido descubriéndome y descubriendo en cuanto al tema de tecnología. Y en este caso tú hablas de la creatividad, me imagino que hay otros factores que a lo mejor tú consideras que son relevantes para un poco lo que nosotros hemos escuchado en este podcast, que normalmente los líderes, los que están liderando, siempre se están colocando en lugares fuera de la zona de confort. Se están siempre desafiando, siempre están aprendiendo. ¿Tú sientes que hay habilidades también que uno no solamente tecnologías tiene que dominar, sino habilidades blandas? Tú hablaste de la creatividad, por ejemplo. Sí, pues que ahí para mí, bueno, este es como un tema que a mí me apasiona, porque siempre yo soy el que anda buscando para mí el tema de la transformación digital, o sea, no es para mí, está demostrado, el 80% está en las personas. El 15% serán los datos y el 5% la herramienta. O sea, es así. Entonces uno dice ya de las personas, pero cómo uno se enfoca en esto en las personas, y ahí empiezan temas como bien transversales, que es la gestión del cambio. Pero hay ciertas cualidades, como dices tú, que son fundamentales en esto, y yo creo que acá en Chile tenemos una brecha un poco mayor a otros lugares. Para mí algo fundamental, sobre todo como hoy día se está moviendo el mercado, es el tema de la proactividad y de la autocapacitación. Eso sí ha sido temas que yo trato de descubrir siempre cómo poder motivar eso. Cuando uno habla con gente, de hecho, ha sido un común denominador en tus entrevistas. O sea, toda la gente que es exitosa que tú has entrevistado acá, todos te dicen que son apasionados por lo que hacen. Cuando uno dice que es apasionado por lo que hace es porque uno se preocupa de estudiar, de meterse, de investigar. Uno no está leyendo el cuerpo C del Mercurio, estás viendo la parte de innovación, la parte de tecnología, y después te saltaste al tiro a una publicación de eso, porque hay una pasión dentro de eso, ¿no? Entonces el tema acá es el cómo yo me voy autocapacitando. Pero cuando uno baja esto a nivel de organizaciones,
uno empieza a escuchar que no es que no nos han capacitado, entonces yo no sé hacer eso. Es que a mí nadie me ha dicho cómo hacerlo. Sí. Y estos comentarios, y ahí uno se empieza a dar cuenta que la gente tiene otras pasiones. No quiere decir que sean negados o que no sirvan, ¿te fijas? Son otras pasiones que tienen las personas. Entonces ahí está el gran desafío, cómo hacer en las empresas, en las organizaciones, que la gente entienda la importancia del rol de la tecnología hoy en día, sobre todo para el aspecto laboral, y que ya no tiene que esperar como antiguamente en que la empresa me dé una capacitación para yo empezar a hacer esa función. Hoy día la velocidad es infinitamente más grande que lo que era antes. Por ende, si yo estoy esperando de tener una capacitación para poder ejecutar algo, o sea, imposible. Claro. Entonces hoy día depende de uno de cómo se está autocapacitando y esforzando en subirse al carro y ver qué cosas puede hacer y estar preguntando y ver por qué yo no tengo eso, y si tuviera eso podría ser más eficiente, cómo buscar alternativas a lo que uno está haciendo. Y lo otro que te frena un poco es eso de que esto lo sé hacer yo y mejor que lo haga yo, que no lo haga nadie más, porque si no me arriesgo a que alguien ¿cómo se llama? Empiece a hacer como tareas que realmente hago yo. Y yo creo que eso también es un pensamiento que hay que tratar de suprimirlo, ¿no? O sea, acá es, ojalá lo que yo hago hoy día, mañana no lo esté haciendo para poder hacer otra cosa. Sí. Y para estar aportando de una manera distinta. Esos son como los diferenciadores. Y cuando uno habla con líderes digitales o gente que ha sido exitosa, eso es lo que hacen. Buscan eficiencia, buscan hacer las cosas de una manera distinta, están constantemente aprendiendo. Pero ese es el 5 o 10% de las personas. Ahora, ¿cómo logramos agrandar ese porcentaje dentro de la organización? Ahí está el desafío. Sí. Oye, son palabras... Me siento identificado con lo que tú mencionas. Porque sí, pues uno tiene que ser apasionado por lo que hace. De repente la tecnología es algo como frío, ¿cierto? No es algo tangible muchas veces. Pero ha pasado que si queremos transformar, queremos que las personas entiendan, digamos, cómo esto puede ser un aliado, un colaborador el día de mañana, ayudándonos nosotros en las tareas del día a día, tenemos que saber también transmitirlo. ¿Ya? Y el liderazgo con pasión hoy día se da de alguna forma... en algunas empresas, como dices, los líderes no solamente muchos de ellos pueden tener el conocimiento, y a lo mejor, como dices tú también, siempre va a haber alguien que sepa más de alguna forma, a lo mejor un conocimiento más específico, pero este liderazgo siento yo que es transversal, y ahí dices tú, son las personas o el factor más importante dentro de todo esto. Marcelo, explícanos qué es para ti la transformación digital. Bueno, ahí ya te lo dije un poco antes, ¿no? Para mí la transformación digital es eso, cómo usar la tecnología en general. Uno siempre asocia la tecnología al software o a la aplicación móvil, pero la tecnología es como procesos, ¿no? Y eso hay que entenderlo, o sea, las herramientas, las aplicaciones, como decías tú hace un rato atrás, la puntita del iceberg, pero la transformación digital es entendiendo que esto está cambiando. Nosotros estamos cada vez ejecutando de manera más eficiente los procesos, y a eso tenemos que acompañarlo con movimientos con las personas. O sea, la transformación digital para mí, yo siempre digo, el 80% son las personas, el 15% los datos, los procesos, y un 5% la herramienta. Y cuando uno lo entiende así, todo fluye mucho mejor. Cuando uno entiende como que ya, vamos a hacer transformación digital, vamos a contratar Microsoft. ¿Qué es eso? O sea, acá lo importante es ¿para qué? Tengo un amigo que es un gurú ahí en la FALP, el arquitecto corporativo,
y siempre dice ¿para qué? Y me dice a mí, me enseñaba mucho porque me dice ¿para qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieren hacer esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? ¿Para qué? Todo el rato. Y ahí uno se empieza a dar cuenta que al final cuando uno ve el proceso, entiende el por qué se generan las cosas, cómo digiere uno la necesidad de los clientes, y eso lo hace conducir a la necesidad que tienen los sistemas para aguantar esa necesidad. Te das cuenta que el proceso, que también es algo que sale mucho en tus entrevistas y en tus programas anteriores, ahí está como la clave. Y para cambiar procesos, tú necesitas enfocarte en la gente. Porque para cambiar procesos tienes que hacer las cosas de una manera distinta. Y para eso tienes que romper formas de trabajar y generar cambio en la gente. Y la gente no le tiene miedo al cambio. La gente le tiene miedo a perder algo. Entonces ahí es donde hay que darle seguridad y un montón de cosas para que se pueda generar ese cambio. Entonces, para mí la transformación digital es eso, es usar la tecnología buscando productividad, pero a la larga es cambiar los procesos. Y eso es una estrategia que es de un alcance rápido, es gradual, es una iniciativa que se tiene que proyectar en el tiempo. Porque hay compañías que están presionadas vamos por los resultados rápidos. ¿Se puede llegar a una transformación digital así de rápido? Es que son dos cosas distintas. O sea, tener resultados rápidos y hacer una transformación digital muchas veces no es lo mismo. O sea, yo podría tener resultados rápidos cambiando ciertas cosas en el proceso, ¿no es cierto?, para aumentar las ventas porque tengo cuellos de botella, o para reducir los tiempos de operacionales, ¿te fijas? Y de repente no basta con meter tecnología, sino basta con cambiar una directriz, poner ciertas condiciones, mejorar ciertas conectividades, etc. O sea, hay un montón de factores que te pueden hacer mejorar la productividad. Pero la transformación digital es cómo haces eso, pero pensando en el largo plazo. Yo creo que hubo un tiempo en que la transformación digital, al principio, estamos hablando de 2015, entre 2015 y 2023, estaba todo este boom de la transformación digital acá, y todos lo veían como, ya, quiero tener más ventas, así que le meto un software y genero más productividad. Puede ser por el contexto, pero ahora que ya entró todo este tema de la inteligencia artificial, donde el sustento de eso es la coherencia de los datos, ahí ya tenemos que empezar a poner un poquito de freno y a pensar. O sea, no basta con meter un sistema, sino que tengo que pensar en cómo los datos los tengo estructurados y a largo plazo esto va a ser escalable. Porque hoy día prácticamente acá no hay agentes, y salvo cosas muy puntuales y que funcionan en base a bases de datos que le mando. Pero meterlos dentro de tu estructura de datos de la organización, dudo que haya muchos ejemplos que sean efectivos de consulta genérica y que sean con los datos certificados bien. Entonces, llegar a una estructura así es complejo, es súper complejo. Hay que manejar muy bien los procesos internos, y tanto la parte de tecnología como la parte del negocio tienen que entender que eso es necesario. O sea, yo no puedo avanzar en un proceso o en un proceso comercial o operacional si es que no cumplí ciertas cosas, si no está toda la información bien imputada, y eso es lo que más cuesta la gente. ¿Y cómo se puede plasmar esta estrategia digital bajo un lineamiento único y que no sean de repente, como pasan muchas veces en las organizaciones, que terminan como iniciativa aislada, digamos, y como dices tú, contratando software a lo mejor para obtener un resultado, pero no estamos pensando de forma estratégica ni corporativa? Todos hemos pasado por eso. Yo creo que todos hemos vivido el tema de los silos o de aplicar cosas aisladas, y hay un montón de casos acá en empresas de que tienen la mejor tecnología acá, pero en la unidad del lado no tiene nada, y es así. Y yo creo que ese es un reto muy complejo, muy difícil. Ahora, a mi juicio, yo creo que la mejor manera de enfrentar eso
es con la parte comunicacional y trabajar colaborativamente, o sea, terminar con los egos y entender que hoy día uno busca a nivel organizacional un objetivo común y hay que estar alineado y hay que comunicarse mucho en qué es lo que se busca, en cómo te puedo ayudar y eso, buscar el trabajo colaborativo y la coordinación. Y así se puede llegar a un planteamiento, pero si uno trabaja para uno o para su unidad o para tratar de figurar en su mundito, es muy difícil porque vas a empezar a desarrollar cosas en forma aislada para tratar de tener éxito en tu lugar, en tu vereda, y eso al final es un daño a largo plazo a la organización. Sí, exactamente. Ocurre eso que es puro... analiza la empresa, los procesos, y en realidad nos encontramos con una diversidad de sistemas, de decisiones, estrategias, KPI, que no se comparten, no se unifican. Y lo que tú mencionabas, que me parece interesante decirlo, el tema de los egos, efectivamente. Y en este caso, por ejemplo, ahora que tenemos la inteligencia artificial a disposición, ¿cierto? Cada vez más cerca, las empresas ya lo están usando. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál sería tu mensaje muchas veces entre esto que vemos o escuchamos en las redes, ¿cierto? Yo le llamo como marketing que hay detrás de la inteligencia artificial? ¿Cómo se puede gestionar para lo que es la realidad de la empresa hoy en día? Temazo. Bueno, primero yo creo que, como dices tú, hay un marketing detrás. Es un marketing, más que alguien esté poniendo marketing, ¿no? Pero es un tema que está demasiado presente cada día. Y yo creo que hoy día estamos en un punto en que toda esta información está llegando, pero no somos capaces de absorberla, ¿no? Hay muy pocas personas que logran entender el trasfondo de la inteligencia artificial y ver cómo se puede aplicar en realidad. Y hoy día está generando movimientos a nivel corporativo no menores, ¿verdad? Bueno, vimos que bajaron las acciones durante los últimos meses de las empresas de software SaaS, sí. Pero a su vez tienen los mejores resultados históricos. Entonces uno dice, ¿por qué bajan las acciones si están con muy buenos resultados históricos? Por lo mismo, porque la gente dice, es que ahora yo con esta inteligencia artificial voy a poder hacer mi CRM, voy a poder hacer las mismas funcionalidades y le tiro un comando y no voy a necesitar consumir más de eso. Entonces el mercado empieza a castigar a estas empresas. Entonces estamos recién en un punto como entrando al conocimiento, al hype de lo que está ocurriendo, ¿no? De esta era de la inteligencia artificial, y todavía tenemos que esperar un poco para que madure esta curva, ¿no? Por lo menos así lo veo yo, y yo creo que hay que tener como mucha responsabilidad dentro de las organizaciones. Y yo creo que todavía falta, no sé cómo será obviamente en todas las empresas, pero con la gente que ha hablado, que trabaja en distintas industrias, hoy día hay como muchas alternativas y todos se están metiendo a la alternativa que está de moda y está subiendo lo que sea, donde sea, y están como probando. Y muchos dicen, le pregunto al chat no sé cuánto si esto y trabajo todos los días con esto y pruebo por aquí, pruebo por allá. Pero hasta dónde dentro de la empresa eso tiene confidencialidad de los datos, hasta dónde estoy seguro que lo que está haciendo, que me está entregando, está bueno. Entonces todavía falta maduración en eso. Y yo creo que ahí también las empresas tienen una responsabilidad de dar como los lineamientos claros. Por lo menos es lo que yo he visto, que todavía no hay como... salvo algunas empresas que operan con ciertos sistemas que vienen con cierta inteligencia artificial disponible, dice ocupe esa, pero no es tan claro en muchas de las organizaciones por qué lado tienen que ir, a quién le pueden consultar, qué es lo que tienen que usar, qué es lo que pueden disponer en la inteligencia artificial. En fin, o sea, he visto un montón de casos, gente que está armando reportes con Excel, qué sé yo, y cuando uno los revisa la información no está correcta porque tampoco le están haciendo la pregunta de forma correcta. Entonces ahí hay como un tema de
de que también uno tiene que generar, o sea, tiene la responsabilidad también en la empresa de conducir bien a la gente a cómo ocuparla, qué ocuparla, cuándo ocuparla. Y así hemos visto que a nivel internacional, acá todavía no he visto, pero hay muchos cargos que se están abriendo en función de esto, del uso de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones, ¿no? Así que estamos recién partiendo. Es complicado el tema. ¿Qué herramientas ocupas tú en tu día a día? Digamos, con inteligencia artificial. Obviamente que partí con ChatGPT, como todo el mundo. Y bueno, yo porque tengo como 8 tipos de inteligencia artificial. Sí, y voy investigando, viendo cómo funcionan y moviéndome por el tema, pero hoy día, igual que todo, estoy haciendo investigaciones con Claude Code, con Claude Cowork, que eso es lo que hoy día está como moviendo más la industria. Y la verdad que la experiencia ha sido fantástica. O sea, esa capacidad que tiene de revisar tus correos cada cierto tiempo, me escribe los borradores de los correos solamente que es necesario que yo tenga que contestar. O sea, uno empiezas a usar estas herramientas, pero ya no es tan pull, sino que es más push. Sí. Y ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta que estas herramientas pueden ser una tremenda ayuda. Otra cosa que para mí ha sido como clave y un acelerador pero brutal es cuando te hacen, por ejemplo, demostraciones de procesos o explicaciones de lo que se está haciendo, y tú solamente grabas el video y con la pura transcripción después generas un documento completo con el proceso, con el diagrama del proceso, con los puntos a seguir, con los detalles, con la gente involucrada. O sea, la documentación que estamos teniendo hoy día a nivel de implementación, de configuración y de proceso es brutalmente más rica a lo que teníamos hace 1 o 2 años atrás. Y eso más encima, si uno lo suma a la parte colaborativa, estas herramientas colaborativas, chat, ¿sí? Entonces es increíble cómo en ese sentido uno ha mejorado muchas cosas. Ahora me gustaría que todos estén ocupando esto y todos hagan como cosas y piensen en la documentación, en la importancia de los datos. Y ahí estamos tratando de empujar a que más gente se sume al tema. Pero esas son las cosas que hemos ido como detectando que tienen más funcionalidad hoy día. El análisis, el generar reportes de procesos, reportes de incidencia. O sea, antes era muy demoroso cuando hay cosas que son atípicas, ¿no? Que no los veo en un reporte, por ejemplo. Pero si yo tengo que hacer un análisis de alguna incidencia, que llegaron muchos tickets por algún motivo, qué sé yo, puedo usarla ya para que me analice esa información puntual y me haga un scrapping de esa información, por qué se generó, quién está a cargo, qué sé. Entonces el procesamiento, llegar a la reunión con la información lista, tiene otra cara, ¿no? Exacto. ¿Tú crees que, bueno, el día de mañana va a ser algo común? En que las personas van a empezar a utilizar la inteligencia artificial en la medida, como dices tú, yo también creo lo mismo, que estamos en etapas iniciales todavía, ¿cierto? Y falta la adopción por parte de las personas y sobre todo desde cómo queremos utilizar esto en un ambiente colaborativo. Como decías tú, lo podemos utilizar de forma individual, pero tiene que generarse una colaboración. Sí, ahora igual todas estas herramientas cada vez las están madurando y las están haciendo que sean cada vez de más fácil acceso para los usuarios finales, digamos. Porque claro, al principio están a disposición de gente que tiene más manejo, pero todavía como que no llegan a los usuarios finales, que es lo que yo te decía, o sea, cómo se me ocurre cómo usarla. Sí. Y lo que hemos visto con Claude Cowork es que ahora tú te metes y dices, ¿quieres hacer esto? Y al pinchar te elabora, ¿no? Entonces eso está impulsando a que la gente investigue y empiece a hacer cosas. Y desde ahí uno ya se pone un poco más creativo y empiezas a modificar un poco la query para que te dé algo más orientado a lo que uno hace, ¿no?
Entonces, al final, ese es el tema, que la inteligencia artificial cada vez se va a ir acercando más a la gente porque la van a ir humanizando un poco más, en que te vaya preguntando, que te vaya asesorando en lo que yo necesito versus lo que yo hago. Y para allá va a ir el tema, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, me imagino los gerentes, la directriz estratégica de las compañías deben estar presionando de alguna forma. No digo acá en la fundación, pero uno siente que hay una exigencia también de que las compañías 2026 ya estén trabajando en inteligencia artificial. ¿Cómo uno controla esa ansiedad de repente muchas veces que tiene que ver con lo que también desde la línea directiva escuchan de este marketing y que los confunde muchas veces y de repente llegan, oye, tenemos que estar en la inteligencia artificial, pero como decías tú, si no tenemos datos, no tenemos procesos, etcétera, no es algo que podamos implementar tan rápido. Sí, pues en mi caso yo he usado la inteligencia artificial para evidenciar en que estamos muy lejos de usarla y para evidenciar en que tenemos que concentrarnos en lo higiénico. Entonces eso también te ayuda a acelerar tu onboarding digital y ver la importancia que tiene preocuparte de los datos, de tus procesos, de que la información llegue de una forma correcta al lugar correcto, ¿no? Pero efectivamente sí hay una presión porque todos quieren figurar y decir estamos haciendo procesos de información con inteligencia artificial, pero hay muchas formas de usarlo. Hay muchas formas de que puedan decir que se usa, pero que no interfiere tanto en las personas. De hecho, el onboarding recomendado en ciertos aplicativos importantes es partir primero usando la inteligencia artificial, pero como parte de un flujo, de un proceso, ¿no? No es que las personas interactúen con la inteligencia artificial, sino que dentro de un proceso la inteligencia artificial te resuma o te llene los campos y al final lo que está haciendo eso es estructurarte mejor los datos. Y cuando eso ya está funcionando, después ahí yo ya puedo salir a lo que son los agentes que interactúan y qué sé yo. O sea, el onboarding tiene que ser cauto también, ¿no? Pero ese es como el tema. Entonces yo creo que también, claro, está esta fiebre de la inteligencia artificial, pero yo creo que uno tiene que ser consciente de que si estás estructurado para poder enfrentar este tema. Ahora, por otro lado, tenemos todo lo que es la innovación. Y ahí sí, si quiero hacer pilotos o POCs, ¿no? de ideas, ver si podría ser una buena chance de operar con una herramienta así o asá, hacer un A/B testing, ver cómo se vería una página de tales características montada y hacerlo rápido. O sea, es impresionante y ahí sí, o sea, tienen que estar todos ahí arriba, porque hacer una página de prueba me puedo demorar un mes por el sistema tradicional y acá lo puedo tener un par de horas. Entonces, para hacer pruebas de concepto, increíble. O para meter cosas en los flujos, también, ¿no? Nosotros ahora estamos integrando inteligencia artificial debajo en los casos de los clientes que nos llegan, entonces estamos generando que en el historial del caso que está anidado, con inteligencia artificial se hace una visualización completa y en un campo plano de texto se coloca un brief cronológico de todo lo que ocurrió con el caso, por ejemplo. Es como entonces la gente ya no tiene que estar yendo y investigando todo lo que ocurrió con las interacciones, qué sé yo. Nada, mira la cronología del brief y con eso ya tiene la mirada completa del caso puntual de esa atención al cliente. Como que ese tipo de usabilidades para partir es genial. Marcelo, y por ejemplo, ¿cómo se equilibra la innovación, transformación digital, la inteligencia artificial como tal con los datos, la seguridad de los datos? Usted está en una industria sensible, ciertos datos críticos, complejos. ¿Cómo conjuga todo eso? Por eso es súper importante tener lineamientos muy claros, sobre todo en la industria de la salud. No es que yo pueda llegar y analízame toda esta carpeta con información de pacientes. No, pues no puedo. Exacto.
Es distinto a una pyme que vende algún producto, porque ahí es cosa mía. Pero cuando tengo, o sea, cosa mía si es que no hay clientes. Sí. Pero cuando hay datos de salud, ya el tema es un poco más complejo. Entonces ahí es muy importante tener una claridad de que yo efectivamente tengo un ambiente cerrado, certificado que se ocupa de inteligencia artificial dentro de este ambiente. Obviamente ahí la inteligencia artificial saca el procesamiento para afuera, pero el dato y la analítica queda encapsulado adentro, ¿no? Y ese potencial te lo dan ciertas herramientas, ¿no? Cuando haces análisis dentro de ciertos entornos corporativos como un SharePoint o con Copilot, o en el caso de Salesforce que estamos implementando con Agentforce, ahí claro, tú estás dentro de un marco regulado que sabes que puedes acceder con confianza a la inteligencia artificial, hacer preguntas, que te redacte, que te ayude, etc., con la información ahí. Entonces eso es súper importante, o sea, tener un marco regulado dentro de la empresa, ¿no? Vital. Y la pregunta, y para esa definición de lo que se está haciendo, tu recomendación siempre es que sea capacidad interna la que lleva adelante toda esta iniciativa, capacidad externa, una mezcla, ¿cierto? De especialistas. ¿Cómo ves tú? Siempre yo recomiendo que lo digo a los clientes, siempre usted tiene que desarrollar un músculo interno, tiene que crear un conocimiento de... Si es que ese temazo, sobre todo cuando uno está implementando un sistema grande, no sé, digamos Salesforce, SAP, Microsoft, lo que sea, o CRM corporativo, en el mundo clínico también, ¿no? Ficha clínica electrónica. Efectivamente uno puede externalizar estos servicios, pero es muy importante tener un músculo interno que entienda, que esté capacitado. Hoy día eso lo estamos abordando con los centros de excelencia. Hay ciertas personas que son expertas en ciertos sistemas y esas personas, la idea es que desarrollen un centro de excelencia de ese sistema, y ahí esté la gobernanza. Entonces eso ¿qué es lo que hace? Gobierna dentro de la organización. En mi caso yo estoy montando el centro de excelencia Salesforce. Tengo un equipo ahí, estamos documentando todo eso, pero ahí dentro de esa documentación viene cómo trabajamos con externos, cómo se hacen los pasos de implementación, cuál es el foco, documentamos los códigos, las reglas de validación, todo eso queda almacenado en un gestor documental para que después eso se pueda compartir. Entonces, si otra unidad que no sea la que manejo yo, porque es imposible, yo me hago de todos los desarrollos, ¿no? Quiere desarrollar algo en Salesforce, fantástico, pero alíñese a esto. Y eso es lo que logra el trabajo colaborativo. O sea, usted pueda disponer de la herramienta, puede desarrollar acá lo que usted quiera, pero me evalúa así a los proveedores, trabaja de esta manera en la implementación, hace así los QA, etc. Entonces, con eso uno logra una especie de gobernanza, ¿no? Yo creo que eso es bien clave en la administración dentro de las organizaciones. Pues lo peor es cuando no tienes una gobernanza y te pasa lo que me decía ya antes, empiezan a construir en forma aislada cosas y después ahí no conversan, y eso es lo peor que le puede hacer a una organización. Exacto. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo tú ves a futuro todo esto? ¿Tú ves que hay empresas que van a quedar rezagadas, van a ir más lento que el resto de otras empresas que sí están adoptando, están transformando sus procesos, están incorporando la inteligencia artificial? ¿Cómo ves tú esto en un periodo, hablemos de 5 años? ¿Cómo crees que se va a dar la industria, el mercado? Mira, uno cree que esto avanza más rápido de lo que uno es difícil como proyectarlo. O sea, si tú me hubieras hecho la misma pregunta hace 5 años atrás, a lo mejor yo hubiera pensado que en 5 años más iba a haber unas brechas enormes, y entonces si uno lo ve de aquí a 5 años podría pensar lo mismo. Entonces es como difícil ver qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ser la adopción. A lo mejor va a venir un rollback de la inteligencia artificial donde va a decir, oye, no, esto no es tan fácil aplicarlo y vamos a seguir con los procesos. Nadie sabe lo que va a pasar. Sí hay una aceleración en
en las pruebas, en los pilotos, en ver las capacidades. Hay un montón de herramientas también que sí tienen una aceleración y está cambiando la forma de trabajar, ¿no? O sea, sobre todo en el lado médico, cómo puedes evaluar gente, cómo puedes acelerar procesos, sobre todo con el lado de las imágenes. O sea, sirve, sí, y si tú no los usas vas a quedar un poco más atrás de lo que es la rapidez, el servicio, la calidad del servicio. Pero yo creo que eso al principio, porque después van a agarrar una máquina que es capaz de tener inteligencia artificial y te va a entregar al tiro. O sea, hoy día yo estoy desarrollando y estoy acelerando un proceso, pero después la máquina ya va a venir con inteligencia artificial. Y en 5 años más, cuando tenga que cambiar esa máquina, ya va a venir con eso y rápidamente me voy a sumar. Entonces, al final, esta brecha no se va a ir estirando cada vez más, sino que son ciclos, ¿no? Se me escapa una, después yo llego, se me escapa de nuevo, yo llego. Y ese es lo que yo creo que está ocurriendo un poco. Mira, me tocaba conversar con alguna empresa de alimentos hace un par de semanas atrás, bien reconocida, y me hacían una pregunta, era como, ¿cómo arrancamos? Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Ustedes no han arrancado? Y me dijo, no hemos arrancado, estamos en la, ¿cómo se llama? En la discusión todavía de algunos aspectos, digamos, laterales que tienen que ver con eso, responsabilidad, etc. Entonces, la pregunta que me hicieron, y a ver si tú me puedes ayudar a responderla, era como, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo se arranca una iniciativa de estas características? Pensando que a lo mejor una organización como la Fundación, a lo mejor ya viene una estructura sistematizada de proceso definido, pero ¿cómo una organización se parte para poder llegar a un resultado? O sea, para llegar a un resultado de implementación de tecnología de nueva tecnología. ¿Viste? Exacto. O sea, primero yo creo que tiene que estar primero las ganas, como en toda gestión del cambio tiene que venir de arriba las ganas de que, oye, necesitamos hacerlo. Porque si tú no lo declaras, difícil es que se mueva solo. Lo otro importante es detectar los talentos. Porque la transformación digital, el 80% son las personas. Entonces, ¿a dónde están las ideas? ¿A dónde está la gente que hace pruebas? ¿A dónde están los que hacen pilotos? ¿A dónde está la gente que propone cosas? Ahí es donde hay que ir a tirar la primera zanahoria para mover este tema. Pues al final la creatividad es lo que te hace mover el status quo, ¿no? Entonces, para empezar a implementar esto hay que enfocarse muy bien en las personas y quiénes son esas personas clave que te pueden ayudar a impulsar cosas nuevas. Y lo otro, por lo general cuando uno piensa en algo, ya existe. Entonces también es importante mirar lo que hay, mirar qué es lo que están haciendo las empresas, la competencia. Y no solo la competencia, sino que la industria y la industria en otros países, qué es lo que se habla, estar muy pendiente de ir a ferias, conversar con gente, pero si uno no sale y no se expone, y no estás mirando y ocultando lo que hay, difícil es que se avance. Difícil. Entonces ahí yo creo que hay que buscar un foco en quiénes son las personas que te pueden impulsar a esto, y si no está resultando, buscar personas que te ayuden a mover esto. O sea, ese es el tema. Oye, Marcelo, bueno, estaba interesante la conversación. Me nombraste varias veces creatividad, ¿ya? Y lo destaco como parte de este podcast porque hablamos de muchas cosas y sí, yo creo que hoy día la inteligencia artificial, en mi opinión, nos lleva a automatizar muchas tareas, nos está dando más tiempo para otras cosas. De alguna forma, un poco lo que decías tú, o entender un caso de uso, armar este brief de una forma más simple, a lo mejor que nos podría haber tomado antes. ¿Ya? Y creo que un espacio que va quedando nos invita a pensar de una forma distinta. Y ese espacio a lo mejor apunta a ser creativo, ¿cierto? Y lo destaco de esta conversación que hemos tenido durante varios puntos, 2-3 veces lo mencionaste, la creatividad como un factor clave. Y aquí, Marcelo, si miras para atrás, cuando tú arrancaste, siempre hago esta pregunta pensando en las nuevas generaciones, que se están enfrentando también a esto nuevo.
¿qué le dirías tú al Marcelo que egresa hoy día? Imaginemos el escenario, que egresó hoy día, viene todo este mundo con todo tu trayectoria, tú dices, ¿sabes qué? Yo le daría esta recomendación a Marcelo. Bueno, es que ahí pasan hartas cosas debajo del puente. Chuta, complicado. Yo la verdad que siempre me he enfrentado de una manera bien especial, ¿eh? Yo estaba recién partiendo en la época, en periodo laboral, y me acuerdo que una vez me pidieron como un reporte bien complicado. Chuta, yo estuve días, noches trabajando y al mes, no me acuerdo, nos hicieron Excel, así un reporte, pero atómico, para lo que era la época. Y llego y lo presento ante los gerentes y un gerente me pregunta, ¿y qué pasa si te digo que no? Y yo quedo mirando y digo, voy a mi escritorio y trato de hacer algo para que después me digas que sí. Y eso como que me marcó mucho a mí, la situación y la respuesta, porque yo creo que eso es el tema de ser busquilla y muchas veces cuando uno construye algo se queda pegado en eso porque le dicen, no, tu guagua. Y en este mundo uno no tiene que tener guagua, pues tú tienes que decir, si no es, chao, y sigo, doy vuelta a la página y armo otra cosa y otra cosa y otra cosa. Yo he tratado como siempre de ir como por ese lado y tratar de no tener tantos sentimientos con lo que uno va haciendo, porque entiendo que esto como es evolutivo hay que ir soltando y concentrarse en el aprendizaje, ¿no? Pero si miro para atrás, obviamente que hubiera estudiado algo más con ingeniería más aplicada a esto, porque yo siempre tengo un vacío ahí con el tema de los códigos, del entender todo el mundo del TI por mi formación, ¿no? Todo lo que yo sé es porque he sido autoaprendizaje. Entonces, si tuviera la oportunidad de ver para atrás, obviamente que me hubiera enfocado mucho más en adquirir un poco más conocimiento de todo este mundo, que es lo que a mí siempre me ha gustado, y un poco tarde me di cuenta que me podía dedicar a esto como de verdad, digamos. Eso es como que lo que yo habría hecho. Mira, qué interesante, sí. Estos roles duales lo hemos conversado con algunos de los invitados acá que tienen conocimiento de negocio, más conocimiento técnico. Se ha dado desde los dos veredas, ¿eh? Como el que tiene conocimientos técnicos empieza a entender el negocio, o al revés, un poco me imagino que es tu caso, pero también es un rol súper completo que creo que las empresas están hoy día necesitando, ¿cierto? Que permite unificar y comprender un mundo que a lo mejor hace años atrás habían roles para poder unir estos dos mundos y pudiesen entenderse, ¿ya? Así que por ese lado encuentro que este ejercicio es lo que está haciendo, y con lo que tú me cuentas, digamos, de lo que estás innovando, lo que estás creando, etcétera, etcétera, invita a otros ¿cómo se llama? Profesionales que están desde la vereda a lo mejor del negocio, empezar a meterse en la tecnología, aprender de ella, y hoy día, como decías tú también, se ha ido acercando mucho más a nosotros los humanos. O sea, seguro, hoy día las unidades más duras como tecnología de la información, de hecho donde trabajo yo es la gerencia de sistemas. Y la gerencia de sistemas tiene subgerentes de sistemas que apoyamos a distintas unidades, y tenemos jefes de proyectos que no necesariamente es gente de TI, sino que es gente del negocio, son jefes de proyecto que entienden mejor el negocio, y lo que se hace con eso es tener un puente, ¿no? Entre los usuarios finales o consumidores de las herramientas con los que producen las herramientas, porque ahí siempre hay conflicto, ¿no? Cuando estoy desarrollando algo, mi vocabulario, mi entendimiento es muy distinto a lo que está pidiendo el usuario. Para ellos es un tema más, pero ellos están preocupados de otra cosa. Su pega no es desarrollar la herramienta ni hacer pedidos de herramientas, sino que al revés, es vender, es dar servicio, etc. Entonces, ese tema es bastante complejo, ¿no? Tratar de traducir el mundo de la tecnología al vocabulario y al entendimiento de los usuarios es un tremendo desafío, ¿ya? Y yo creo que por ahí viene el futuro, ¿no? Tratar de acercar más, y en eso la inteligencia artificial y esto ha sido clave. Antes era mucho código, mucha cosa, y hoy día cada vez
se está tratando de acercar más al usuario. O sea, todo apunta a que no van a haber aplicaciones en el futuro, ¿no? Que son puros chat. Slack ya lo definió hace un año que iba a ser un sistema operativo agéntico. Imagínate, es una declaración muy fuerte. Que el chat corporativo más grande del mundo diga que va a ser un sistema operativo. O sea, al final todo lo voy a hacer por ahí. O sea, ¿cómo me fue en las ventas? El reporte. Necesito analizar esto, necesito mandar una cotización a tal cliente, y todo lo hago por un chat de ahí, y es el agente y el chat el que se conecta y combina. Entonces lo que se está haciendo es que la tecnología se está acercando a las personas y está facilitándose eso, ¿no? Y para allá vamos. El tema es que en esta transición viene lo duro, que es ver cómo llegamos allá de una manera sólida, ¿no? Eso. Perfecto. Marcelo, muchas gracias por haber participado, por haber sido valiente, siempre digo, de participar en el podcast, de que puedas transmitir tu experiencia, que la gente te conozca, ¿ya? Y que esta experiencia que tú has tenido se pueda llegar a otras personas. Y una frase, siempre digo, una frase, una palabra, una experiencia le puede servir a otro que está enfrentando una situación compleja, tiene que tomar decisiones, ¿ya? Y este podcast apunta a eso, a transmitir eso, que quede como también un legado tuyo en las redes, ¿cierto? Este capítulo, para que otras personas lo puedan ver. Así que te doy las gracias, Marcelo, por participar y por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Freddy. Fue una súper buena charla, súper grato momento, así que muy agradecido por la instancia y también por darme la oportunidad de compartir estas cosas, que muchas veces uno no sabe con quién hablarla, porque en la casa les da lata. Escuchar, y por lo menos acá va a quedar algún registro de lo que uno pueda aportar. Perfecto. Amigos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en 2 semanas más con un nuevo invitado. Tenemos invitados muy interesantes, así tal cual como Marcelo, y vamos a estar ahí comentándole de las iniciativas que tenemos justamente con los distintos temas de estos invitados, los que estamos trayendo, para que ustedes se sientan identificados, no solamente por industria, sino por especialidad, sino un poco también por todo esto que nos está impactando, que es la inteligencia artificial, y que está llevando a reformular un poco cómo nosotros hoy día estamos llevando adelante nuestras tareas, nuestras labores. Así que muchas gracias, nos estamos viendo, hasta la próxima.